Sean bienvenidos, gocémonos en la presencia de nuestro Dios y démosle la honra y la alabanza. Hoy tenemos un tema maravilloso, es la continuidad del tema titulado La Divina Providencia o la Providencia Divina. Es un tema que Dios nos permitió iniciar el pasado jueves y que hoy queremos darle continuidad porque es un tema importante. Gloria a Dios. De hecho, es el último tema dentro de lo que es teología propia. Hay varias cosas que creo que se pueden enumerar. Sin embargo, bueno, estamos dando, pues si hoy nos permite el Señor, y si no, bueno, sería la penúltima enseñanza. El tema, la Divina Providencia. Si tiene su Biblia, acompáñeme a leer la palabra del Señor. Hoy el tema, repito, es la Divina Providencia, parte 2. Y la palabra del Señor dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oremos brevemente. Padre que estás en los cielos, te damos a ti la honra y la alabanza, y en esta tarde, oh Dios, ponemos en tus manos este tiempo, Padre, de el oír tu palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, llénanos más y más de tu presencia, que en este día tu palabra pueda traer bendición sobre cada uno de nosotros. Que tu palabra, Dios mío, pueda traer bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Te pido tu bendición, Señor. Tu palabra hoy, Señor, habla nuestra vida, de que todo, oh Dios, lo que existe, todo el universo, aún nuestra propia vida, oh Dios, descansa bajo tu mano divina, bajo tu voluntad y tus propósitos divinos. Enséñanos, Señor, a entender y a discernir tu palabra con este maravilloso, enorme y profundo tema, la Divina Providencia. Gracias, encomiendo mi vida en tus manos y la de toda tu iglesia y pueblo que en esta hora, oh Dios, está también desde sus hogares sintonizándonos a través de este medio electrónico. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito es Dios. Que Dios les guarde y que les multiplique en bendición. ¿Podemos bendecir a Dios? Muy bien, gracias a Dios. El tema, la providencia divina o la divina providencia. Vea usted la mano del Señor sosteniendo todo el cosmos, la tierra y los que en ella habitamos. Cuando nos referimos al tema la divina providencia, estamos hablando, como ya lo habíamos previamente subrayado el tema pasado, encontramos que la divina providencia es la directa intervención y control de Dios en toda su creación. Es decir, que Dios gobierna de forma soberana, absoluta y universal. Sin embargo, cabe mencionar, aunque esto lo estamos solo subrayando, de que cuando hablamos de soberanía de forma absoluta y universal, no estamos hablando de un Dios que es dictador, es decir, un gobierno monárquico en el cual Dios oprime a su creación.
Dios no ejerce esto. Queda claro que el poder daña a los hombres. Yo recuerdo hace algunos años, en un congreso de pastores, Dios nos hablaba y me dio un tema que en esa ocasión lo titulé El peligro o los peligros del poder. Y es que el poder enorgullece, ensancha, infla a los hombres y caen en el abuso del poder precisamente. Pero Dios no es así. Dios no tiene razón para envanecerse de su poder, porque Él es Dios. Su naturaleza, por esencia, es poder. Por eso algunos de sus atributos son maravillosos. Es omnipotente. Él no tiene necesidad de envanecerse con un poder que ha recibido, porque Él es parte de su esencia. En el caso de los hombres es diferente. Los hombres no son por esencia poderosos, sino que les es conferido, ya sea de los hombres, del diablo o aún de Dios mismo, alguna razón de poder, y el hombre se envanece. Los políticos caen en el orgullo, en dictadura. Aún los ministros que reciben cierto poder de Dios también tienen a abusar de ello. Pero la divina providencia es una maravillosa enseñanza, porque es hablar de un Dios poderoso, no que tiene poder, sino que es todo poder, que todo lo sabe, todo lo conoce, y que por razón entonces nosotros nos gozamos por tener por gobierno soberano a ese Dios maravilloso, que es un gobierno soberano, absoluto y universal. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando de previsión. Dios tomando control anticipadamente y controlando todo lo que Él ha creado, porque ¿sabía usted que todo lo que Dios creó y nosotros como creación de Él fue con un propósito? Nada fue creado al azar, ni por casualidad, ni por accidente. La Biblia dice que todo fue creado con un propósito, y todo tiene un comienzo y fin, y Dios en todo eso tiene, la palabra dice, control de todas las cosas. Así es que ni un gorrión cae por tierra si no es por voluntad de Dios. Ni una hoja de un árbol cae que Dios no lo sepa. Ni un cabello de nuestra cabeza cae si Dios no está en el asunto. Nada sucede por casualidad ni por accidente. Los propios accidentes suceden porque o es la voluntad total de Dios o permisiva. El diablo, los gobiernos, todo el cosmos, las cosas que habrán de suceder, suceden por voluntad de Dios. Hoy vamos a estar estudiando estos asuntos. Creemos y creo que va a ser de mucha bendición. Por tal motivo, providencia divina tiene que ver con un Dios que sostiene, mantiene, dirige, dispone, gobierna todas las cosas, criaturas, por su poder y presciencia, en su voluntad, justicia, poder y voluntad propia de Dios. La palabra presciencia es como una afluencia de un gran río llamado la omnisciencia. La palabra atributo omnisciencia es todo saber, todo conocimiento. Dios conoce todas las cosas porque es omnisciente. Pero la palabra presciencia es como una afluencia de este gran atributo, de este gran río, la omnisciencia, que tiene que ver presciencia, Dios conociendo previamente o anticipadamente, antes de que las cosas sucedan, lo que será
y cómo terminará. Por eso la palabra presciencia, estamos hablando inclusive de un tema que hoy vamos a tocar, que es muy controversial, conflictivo en los púlpitos, en las iglesias y en los maestros de la palabra. Y me refiero al tema que en la Biblia aparece como la predestinación. Hoy estaremos tocando ese maravilloso tema también. Muy bien, cuando hablamos de la providencia divina, estamos hablando de un Dios que gobierna al mundo, que lo tiene en sus manos, que nada sucederá si no es por su voluntad. Por eso los poetas, himnólogos, predicadores, oraciones en los altares se ven inspiradas a través de esta palabra. Dios tiene al mundo en sus manos. Como dice un cántico, te tiene a ti, te tiene a mí y a todos nos tiene en sus manos. Nada se le escapa. Así es que quiero hoy anticipar, declarar y advertir que todo lo que en derredor tuyo pueda estar aconteciendo es algo que Dios sabe y que posiblemente no necesariamente era voluntad de Dios plena, pero sí una voluntad permisiva. Es decir, que Dios lo permitió. Es decir, del principio al fin de nuestra vida va a haber episodios y acontecimientos, algunos alegres, otros muy tristes, algunos de calamidad, algunos tiempos van a ser muy dramáticos, porque nosotros decidimos desafiar a Dios y Dios permitió determinado acontecimiento que no hubiera sucedido si quizás nuestra conducta hubiera sido diferente. Pero como Dios es soberano, Él va a glorificarse y va a hacer que las cosas que Él ha propuesto y trazado en sus planes sucedan, aunque nosotros nos opongamos, aunque el diablo y los demonios se opongan, y aunque la tierra tiemble, Dios cumplirá sus propósitos. Amén. Hoy tenemos un punto muy importante dentro del tema que es y tiene que ver con providencia. A Dios no lo podemos ni impresionar, ni manipular, ni controlar, ni obligar, de tal manera que, como decíamos en un tema pasado reciente, los decretos de Dios. Cuando hablamos de los decretos de Dios, Dios ha decretado, es decir, ha determinado en sus propósitos. Y por más que nosotros queramos truncar, trastocar, torcer e impedir que el decreto de Dios o decretos sean cumplidos, Dios los habrá de cumplir. Así es que estas tres expresiones son muy importantes. Hoy en día en los altares, los cristianos y ministros los han convertido en lugares como de loterías donde podamos apostar para sacarnos premios mayores. Es decir, que pretendemos hacer algo como para sacarnos la lotería. Como decía un canto viejito, un corito le llamamos en ese entonces: el que da un peso, el Señor le va a dar dos. Esto suena como lotería, ¿verdad? Apuesto y saco doble. Pero eso no es, Dios no funciona así. Lo que yo le doy es de lo que ya Él me dio. Que es verdad que descansa una bendición en la generosidad, y en la fe es otra cosa. Pero lo que hagamos, lo hacemos porque estamos agradecidos y lo hacemos por amor. Los púlpitos, a voluntad y propósito divino. El universo. La Biblia dice que todos los astros, todo el cosmos, se mueve bajo el gobierno divino. No olvidemos Génesis 1. En el principio
todo estaba en desorden. Y Dios, antes de crear al hombre y a la mujer, lo primero que fue es traer la luz universal. Y tras esto, empezar a ordenar la tierra que estaba desordenada, poner la lumbrera mayor, el sol, la luna, y así esa rotación, esa gravedad, para que gobernara los días, los meses, los años, las 4 estaciones del año, y que de esta manera el hombre pudiera tener y saborear de la bendición de Dios. Así es que es una bendición saborear el invierno, la primavera, el otoño, el verano, la noche, el día, cada hora, cada segundo, cada momento, la nieve, la lluvia, la sequía. Todo es una bendición, hermano, porque realmente nos gozamos. Quizás muchas veces lo pasamos desapercibido porque lo vemos a diario, pero es una bendición. Le aseguro que si no hubiera nunca nieve, los que vivimos en esta región de nieve, quizás ya es tedioso eso, pero cuando vivíamos donde no había nieve y cuando veíamos alguna montaña, un volcán donde nevaba, la gente se arremolinaba porque quería ir a ver la nieve. Los que viven en el desierto dicen: ya no queremos más arena, polvo y tormentas de polvo, porque ahí viven. Pero si nunca hubiéramos visto una polvareda o polvadera, hermanos, le aseguro que si viéramos una polvadera nos iba a ser novedoso. Así es. En los días de Noé no llovía, así es que cuando llovió la primera ocasión y después de eso siguió lloviendo, se hizo normal, pero la primera lluvia debió de ser muy sobrenatural, sobre todo para los que estaban dentro del arca. El universo, hermano, tiene razón de ser y Dios tiene control de todo. Pero no solo el universo, Satanás y los demonios. Todas las acciones maléficas están trazadas bajo el plan de Dios. Nada pueden hacer que no esté sujeto a la voluntad divina. Y usted se preguntará: entonces quiere decir que cuando el diablo viene y ataca, ¿es el plan de Dios? La respuesta es sí. Pero el diablo y los demonios no pueden hacer más allá de lo que no les es permitido. Ellos, es verdad que hacen sus planes y trazan sus acciones y maquinaciones maléficas, porque Dios les permite determinadas acciones, y el diablo y los demonios trazan las formas de cómo van a ejercer las cosas que Dios les va a permitir. Pero finalmente nada pueden hacer más allá de lo que Dios no les permite. Aquí hay una bendición, que para nosotros los hijos de Dios, el diablo no va a hacer más de lo que Dios no le va a permitir. Es una bendición, porque estamos protegidos bajo ese muro de contención, como esa cápsula que nos cubre. Y esta es una realidad bíblica. ¿Se recuerda usted cuando el diablo pidió la vida de Job? Dios le dijo: puedes tocar, pero su vida no. Pero anticipadamente el diablo preguntó: tú dices que puedo tocarlo, pero ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré si está protegido? Parafraseando esta expresión sería: ¿cómo lo voy a atacar si está blindado? Está cubierto por una cápsula. Que es impenetrable, como los autos blindados. Por más que quiera, no va a ser posible. Pero Dios le dijo: perfecto, voy a retirar esa protección y ahora podrás tocarlo, pero su vida no. Así es que usted, aunque vea la muerte y se va al precipicio, si no es la voluntad de Dios, usted cante a Dios y alégrese. Nada va a suceder, porque aunque estés en el momento de la agonía y con un paso a la muerte,
de ahí Dios te va a levantar. Así lo hizo con Job. Alabamos a Dios. Sobre el hombre, Dios tiene control de todo el sistema humano. Él hizo un trazo, y estos años, milenios que se han vivido, 6,000 años de historia bíblica, dispensacional, Dios trazó todo, de tal manera que, hermano, Dios pone y quita reyes, establece gobiernos, estableció imperios, estableció a su pueblo de Israel, estableció que la iglesia surgiera, y hubo planes, y vienen planes, y hermano, pronto sucederá el rapto, vendrá la gran tribulación, el diablo entrará en acción, el anticristo, pero finalmente Dios aparecerá en la escena, pondrá fin a ese gobierno humano y establecerá un reino universal milenial. Y esto todo está trazado. Yo me gozo en la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué? Prefiero mejor leer la Biblia que escuchar las noticias de guerras, que Irán, que Rusia, que Estados Unidos, que el anticristo, que Israel, que China, que Japón. Es verdad que los reporteros, los periodistas tratan de traer la mejor nota, pero la nota infalible es la Biblia. Yo siempre he dicho que la Biblia es como el periódico de la noticia de mañana, pero dada hoy. Así es que lea la Biblia y usted entenderá lo que habrá de acontecer mañana y lo que habrá de suceder. Y si eso le agregamos, no una revelación nueva, pero las profecías que Dios puede estar dando de una u otra forma, esto amplifica la visión espiritual de todo, porque Dios tiene control. Dios estableció todo esto y es con propósitos. El plan de evangelización. Dios tiene propósitos definidos y tiempos sobre la redención. En Mateo capítulo 24, la palabra habla claramente: y será predicado este evangelio por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. El plan de la evangelización está a toda marcha, hermanos. Yo diría que pronto el Señor habrá de venir ya, porque Dios tiene su propósito totalmente definido. Otro punto que quisiera señalar es el reparto de los dones. Esto en cierta manera tiene que ver con predestinación. Dios reparte como Él quiere y como Él le place. Primera Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6, la palabra dice: mas ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. ¿Cuál es esa diversidad? Los dones naturales, los dones espirituales y los dones ministeriales. Pero el mismo Espíritu es, y hay diversidad de ministerios, dones ministeriales, pero el mismo Señor es el que lo hace. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas, en todos, es el mismo. Él lo hace. Estamos hablando de Dios repartiendo, dando, de tal manera que cuando hablamos de estos tipos de dones, que ya usted no los ignora porque lo hemos estudiado anteriormente, encontramos los dones naturales. Los dones naturales son las capacidades naturales que Dios repartió al hombre, cristiano o no cristiano, salvo o no salvo, desde antes de nuestro nacimiento. Una persona al nacer ya viene dotada de un don natural o más de un don natural. Regularmente todos los bebés al nacer, desde que nacimos, ya Dios nos había dotado de varios dones naturales o capacidades, varias.
Por eso hay quienes son poetas y a la vez son pastores, hay quienes son músicos y hay quienes son, bueno, todo lo que sabemos hacer es un don natural. Mecánicos, músicos, arquitectos, doctores, peluqueros, cocineros, costureros. Todo esto son habilidades. No todos servimos para lo mismo. No todos podemos ser pilotos, no todos podemos ser doctores. Sé que alguien puede lanzarse para ser un doctor, pero si no tiene el don natural, seguramente va a fracasar. Quizás una de las razones más claras para entenderlo lo ilustraría con, por ejemplo, el tema de la música. No todos servimos para ser músicos. Hay quien quizás pueda ir y cruzar el conservatorio, que es la casa de estudios de la música, y estudiar música, estudiar notas, y aprenderá a leer, porque las notas musicales es un lenguaje, como sería la taquigrafía, el escribir inglés y hablarlo, escribir español y hablarlo, escribir francés y hablarlo. Pero quizás alguien pueda hacer que aprenda a escribir inglés y no sepa hablar. Y ahí al revés, hay quienes saben hablarlo y no saben ni escribirlo ni leer el inglés. Sucede lo mismo con la música. Hay quien no fueron jamás a pisar una aula de un conservatorio y pueden producir mucha música. Saben hacer música, pero no saben leer nota. Y hay quienes a la inversa saben leer la nota, pero no se nota que sea músico, porque cuando lees retirada sus notas musicales, se quedará como el que ahora no puede caminar. Así es. También los dones naturales. Dios reparte a cada cual. Por eso en el mundo, muchas de las veces, por la falta de orientación profesional, ética, muchos fracasan donde sus padres, tutores o consejeros los empujaron a tomar una carrera que no tenían el llamado y fracasaron. Y por eso hay tantos títulos que quedaron olvidados y empolvados. Yo conozco a doctores, dentistas, que hoy en día están en una cocina cocinando o lavando trastos. Yo recuerdo a un dentista que se recibió de doctor y trabajaba en otro ramo, y le digo, ¿pero por qué? Dice, me equivoqué, no era mi fuerte. Lo mismo sería con cualquier tipo de don. Pero hablando de dones ministeriales, Dios reparte a cada uno como Él quiere, desde antes que nacimos. Es decir, que la escuela no da el don, solo lo va a cultivar y a perfeccionar. Pero el don lo traímos desde que nacimos. Por eso alguien dice, por naturaleza, tú eres un cantante nato, dice. La palabra nato quiere decir de naturaleza. Es un poema nato por naturaleza, porque ese don lo traías desde que naciste. 2. Dones espirituales. Son los dones que el Espíritu reparte como Él quiere para edificar a su iglesia. Y en la Biblia vamos a encontrar 9 dones espirituales: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, discreción de espíritus, fe, sanidades, milagros, profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas. Y el Espíritu va a repartir en la iglesia como Él quiere. Muchas de las veces, por ignorancia, alguien ya recibió un don y lo tiene escondido, no lo exhibe ni lo ministra. Por ignorancia, por necedad,
o por pecado. Pero si Dios te ha salvado, Dios te ha bautizado con su Espíritu Santo y tienes un don, ministrelo para el Señor, porque ese don va a edificar a la iglesia. Y finalmente, los dones ministeriales. En la Biblia se enumeran varios, pues Jesucristo los reparte como Él quiere a cada uno en la iglesia. Los dones ministeriales son vastos. Quizás los que muchas veces la iglesia sabe o conoce, quizás son el de pastor, o quizás el evangelista o apóstol. Pero la Biblia nos enumera un vasto grupo de dones. Alguien en una ocasión, alguien nos preguntaba y me decía: pastor, ¿cuál será el don más importante? Y yo le diría, te quiero responder, para ti, ¿cuál dedo de tu mano es el más importante? Y dice, pues todos. Es verdad. Si alguien piensa que este dedo chiquito no es importante, córteselo y usted va a ver que cuando se lo corte era tan importante. Si alguien dice el dedo gordo ese es menos importante, hay 4 grandes, córteselo y va a ver que era muy importante. Sin este dedo usted no podrá hacer gran cosa. Así es en la iglesia. ¿Cuál es el don ministerial o el ministerio más importante? Todos. Otra pregunta que alguien me hacía también en algún momento, dice: pastor, ¿cuál será el don ministerial más grande? Y yo le dije, el más pequeño. ¿Cómo? Sí, el que se hace más pequeño, servidor, ese es el don más grande. Porque el que se engrandece es el más pequeño. Por eso, el apóstol no es el don más grande ministerialmente. Habrá apóstoles que ni siquiera llegarán al cielo, pero habrá diáconos, ujieres, que en el cielo recibirán mayor galardón y corona más llena de perlas que los de un evangelista o de un pastor. ¿Se da cuenta? Porque su trabajo fue grande, porque aquí en la tierra vivió. Así es que no ansiemos dones grandes ministerialmente, ni pleiteemos por el don que el otro hermano tiene. En la Biblia se enumeran varios dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, y después vienen 2 grandes grupos enormes, yo diría interminables, que son ayudas y gobernaciones. En el grupo de ayudas vamos a encontrar varios tipos de dones ministeriales en la iglesia. Por ejemplo, hablaré de hermanos que Dios los bendice económicamente y Dios los dota de un ministerio de dar con generosidad. Todos debemos de ofrendar, diezmar y dar, pero hay quienes se van a identificar con un grado sorprendente de generosidad y Dios los va a usar. Hay gente millonaria que hace caridades en las iglesias o donaciones al por mayor y el reino de Dios se edifica. Pero hay otro tipo de ayudas: el que canta. Los cantantes, en cierto grado, bíblicamente, o en ese grado, son ministros también. Son ministerios de ayuda, porque van a bendecir. Todos podemos cantar, pero no todos quieren oír a todos cantar. ¿Se da cuenta? No quiero que nadie se sienta mal, pero hay, como una ocasión mencionaba, que debería de cantar en su casa, otros allá en el cuarto bien cerrado, otros quizás allá en la montaña y otros frente a grandes multitudes, porque se van a edificar. De igual manera, hay otro tipo de ayuda: músicos, y la lista sería enorme. Gobernaciones. En el grado y grupo de las gobernaciones hay un vasto grupo de ayudas, o más bien de gobernaciones en la iglesia, así como las ayudas. Los ujieres son ayudas en la iglesia, pero gobernaciones estamos hablando, y lo quiero limitar porque hoy no es
el tema de ahondar en esto. Un secretario es una gobernación, es un liderazgo. Un líder de grupo, un tesorero, es una gobernación en la iglesia. Y la lista, repito, se puede hacer muy grande. Hoy no quiero desahogar este punto. A donde quiero llegar es de que los dones ministeriales Dios los reparte como Él quiere. ¿Quién los reparte? Jesucristo. Él es poseedor de todos estos dones y en su iglesia los reparte. A unos les da el don de pastor, otros de anciano, otros de diáconos, otros de ayudas, otros gobernaciones, evangelistas, profetas, apóstoles, y la lista seguirá creciendo. De tal manera que en la iglesia, muchas de las veces, quizás por la miopía espiritual, muchos piensan que el don importante ministerial es solo o el pastor, o el cantante, o el músico, o el evangelista, o el profeta, o el maestro, o el apóstol, y hasta ahí nada más. Y no nos damos cuenta que todos, si somos cristianos, gozamos de un don. Hoy te invitaría, ora a Dios, que Dios te guíe para que conozcas cuál es o el don o los dones, porque muchas veces, algunas veces Dios puede dotar de 1, 2 o 3 dones. Lo que yo no creo, que Dios pueda dotar a una persona con todos los dones que la Biblia declara. Esto sería imposible a la luz de las Escrituras. Solo hay alguien que los posee, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Termino con este párrafo. Realmente, aquí, hermano, cabe mencionar que independientemente de cualquier tipo de don, ya sea natural, espiritual, y esto final, ministerial, no podemos perseguir, obligar, orar, ayunar y decirles al Señor: Señor, dame este don, lo quiero. Eso sería como obligar a Dios y decirle: dame lo que yo quiero y no lo que tú quieres. Es que bíblicamente cualquier tipo de don, sea natural, espiritual, se conllevan, se relacionan, se vinculan. Los dones ministeriales están estrechamente relacionados también con los dones naturales y espirituales. Inclusive se relacionan también con los temperamentos. Por eso, en algún momento dado, recuerdo que en un tema que hablábamos, cuando hablamos de dones ministeriales, en la Biblia inclusive vamos a encontrar que los que tienen algún tipo de don, ya sea un profeta, los profetas son muy temperamentales. Los pastores gozan también de una virtud temperamental y natural también. De tal manera que tiene que ver con eso. Si yo le hablara de un evangelista, yo le diría: los evangelistas son como aquí, que muy callados, muy reservados. No, son dados a socializar, porque su mundo de trabajo es precisamente el mundo entero, hablar del evangelio. Así es que no pidamos lo que Dios no quiere darnos. Él da conforme a su voluntad. Y dice la palabra: no es el que corre ni es el que quiere, sino de Dios, que en su infinita sabiduría tiene misericordia. Puede alabar a Dios, hermano. Otro punto importante que quisiera subrayar es el tema la muerte de Jesús. Cuando hablamos de la providencia divina, no olvidemos que Dios de antemano trazó desde el comienzo algo. Se podría ilustrar como que Dios hizo un prototipo y lo destruyó y volvió a comenzar algo que ya Él había hecho de antemano.
En la Biblia hay pasajes bíblicos que nos hablan que Jesús murió desde el principio del mundo. Y esto lo ratificamos hace unos días. Por eso hoy no entraré en tantas cuestiones. Y en esa ocasión me acuerdo que comentábamos, ¿acaso entonces hubo dos crucifixiones? Una hace 6,000 años o al principio del mundo, y otra hace 2,000 años allá en Jerusalén. No, Dios está hablando de una misma muerte y crucifixión. Lo que pasa es que Dios está anticipando, que Dios trazó desde el comienzo que Jesús habría de morir, y Él ya lo tenía en sus planes. Entonces alguien, y aquí surge la pregunta, entonces ¿por qué? ¿Será que Dios se equivocó? No. Dios se equivocó al formar al hombre a sabiendas que lo iba a desobedecer. No. Dios fracasó cuando creó al querubín, luz bella, y a los ángeles, sobre todo ese tercio de ángeles que se sublevó contra Dios. No, Dios ya lo sabía. Y si Dios lo sabía, ¿por qué no hizo algo antes para evitar que el diablo ganara terreno y confundiera y arrastrara a un tercio de ángeles, a una tercera parte? ¿Por qué? ¿Pudo haberlo impedido? Sí, supo y pudo haber destruido antes al diablo, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía planes. Dios sabía que Satanás con ese tercio vendría al Edén y empezaría una revolución con toda la historia de la humanidad. Dios lo sabía. ¿Por qué Dios no puso un remedio antes destruyendo al diablo? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. La muerte de Jesús es el episodio de la muerte de ese Jesús, la segunda persona de la deidad, que vino y tomó forma humana. Pero su muerte no fue un accidente, un error, ni de Dios ni humano. Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo que su hijo único, unigénito significa único, naciera en forma de hombre y muriera para conquistar la redención de los hombres. O sea, hay un plan trazado, de tal manera que por eso cuando vamos a la Biblia es tan importante que años atrás, cientos y miles de años atrás, los hombres sabían que Jesús iba a morir, pero nadie pudo detener, y finalmente se cumplió. Aprendimos el jueves pasado que Dios determinó que habría alguien que se llamaría el hijo de perdición, y la palabra dice que ese hijo de perdición, y quiero que usted me corrija, su nombre Dios lo escogió y lo obligó que fuera Judas Iscariote. ¿Es correcto lo que he dicho? ¿Dios escogió y obligó a Judas que entregara a Jesús? No. Dios no determinó que iba a ser Judas. Por eso Él no dijo: el que me va a entregar será hijo de perdición y su nombre será Judas. La Biblia nunca dijo, ni se profetizó que sería Judas. La profecía se habló de que habría un traidor y que lo vendería por 30 monedas de plata y que todo eso, pero nunca se habló de Judas. Pudo haber sido Pedro, Juan, el incrédulo Tomás, pero Judas, por su corazón envanecido y pecador, él voluntariamente escogió venir a ser llamado el hijo de perdición, y él fue el que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata.
Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes se había ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús fue el que ocupó este lugar. Dios así lo determinó. Bendiga a Dios. Y queremos concluir con este tema final, el tema de la predestinación. Este tema, sin lugar a dudas, es un tema demasiado conflictivo. Quiero usar la Biblia para trazar, porque no es mi idea, mi concepto. Lo que yo crea es secundario e inútil. Es lo que la Biblia dice. Así es que usted tiene el deber de ir a la palabra. Porque a los que antes, que dice, dígalo, conoció. No dice la Biblia así a secas. Si usted anula la palabra antes conoció, diría, porque Dios predestinó, y aquí agregaríamos algo, algunos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él, quien, Jesús. Y a esos que Él, Dios, predestinó, los llamó y los justificó y los glorificó. Y aquí, en ese mal concepto así, deformando y torciendo la Biblia, como que le agregaremos una palabra, y a esos que Dios predestinó, o más bien a unos predestinó, escogió a Dios a su antojo o voluntad, para que unos fueran salvos y otros condenados, para que unos llegaran al cielo y otros se fueran al infierno, sin importar lo que el hombre haga. Pero así no dice la Biblia. El tema de la predestinación es un tema extremadamente delicado y muy conflictivo. Pero quiero subrayar exactamente y netamente lo que dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, aquí está la respuesta. A los que antes, Dios conoció antes. Hay un antes y hay un después. En el tema antes, Dios supo, sabía, conoció, desde antes de que fuéramos inclusive formados. Yo le haré una pregunta. ¿Usted cree que Dios sabía desde que antes nos formara y Él tenía ya la idea y nos conocía? ¿Usted cree que ya Dios sabía quién iba a ir al infierno condenado y quién iba al cielo? ¿Sí lo sabría Dios? Sí. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Este proceso es el proceso de redención, hermanos. La palabra glorificó es la plenitud de la gloria de Dios sobre los salvos en el día de la redención final, cuando seremos glorificados, transformados con cuerpos glorificados. Este versículo es contextual con el versículo, o varios versículos, enumeraré uno por lo menos, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida, que es la redención final. Sin embargo, el tema de la predestinación sigue siendo en las iglesias un tema conflictivo. Antes de enumerar algunas ideologías, la predestinación se traduce como Dios conociendo antes todas las cosas. Predestinación es preconocimiento, predeterminación.
Solo un ejemplo, Jeremías 1:5. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de que Jeremías inclusive fuere engendrado, Dios lo había predestinado para ser un profeta a las naciones. Qué maravillosa bendición. Así es que lo que ahora nosotros somos es predestinación, pero la predestinación no tiene una aplicación exactamente tan vacía en el tema salvación, y lo vamos a estudiar a continuación. El tema de la predestinación, hay tres corrientes hoy en día en el mundo cristiano. Uno es el arminianismo. Viene de este hombre apellidado Arminiano, que la salvación se puede perder. Pues eso está muy discutido hoy en día, hermano. En todas las iglesias, dígame, ¿a qué iglesia no está esa pregunta? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Si decimos que se pierde, alguien responde: entonces en vano fue la obra de Cristo en la cruz. Si decimos no se pierde, entonces ¿para qué murió Jesús? Lo segundo, el calvinismo, que la salvación es por obras, que si yo hago muchas buenas obras, mi salvación la puedo ganar. Pero ¿qué dice Efesios 2:8? No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, regalo, don inmerecido. El hipercalvinismo. La palabra hipercalvinismo suena como el extremo de una corriente religiosa en torno a la predestinación, que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Es como si tuviéramos un cesto llenos de canicas o monedas o piedrecillas o semillas, y Dios tiene ese cesto. Ahí estaba usted, ahí estaba yo antes de ser concebidos, y sacó una semilla y dice: esta la pongo acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Pero este cesto que es de la derecha es para salvos y vivir en el cielo al final de sus vidas, y este otro cesto es para los que van a ir al infierno. Y Dios sigue trabajando, saca otra semilla y la pone aquí para que este se vaya al cielo, y saca otra, y si esto fuera real, yo no quisiera estar bajo ese principio de Dios, porque entonces a mí puedo sufrir el peligro y exponerme de que Dios le plació mandarme al infierno. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué acepté a Jesús? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué oro? ¿Para qué? Va a ser en vano, porque Dios me va a mandar al infierno. Aquí habría otra ideología, otra razón. Alguien dice: pues ¿para qué me esfuerzo? Si Dios me escogió para estar en el cesto de los salvos, sin nada de esfuerzo, yo me voy a ir al cielo. Pero no es así. Esto es erróneo. Estas tres corrientes son peligrosas. La predestinación está determinada en la presciencia. Quiero subrayar, porque si entendemos aquí este asunto, saldremos de baches y de una nube negra y oscura, o una cortina de humo que nos puede confundir. La palabra predestinación se determina en la presciencia. Ya os lo expliqué. ¿Qué significa presciencia? Dios conoce de antemano las cosas. Es decir, que la palabra predestinación se basa
en lo que Dios de antemano sabe. Él sabe que nosotros, antes de ser engendrados, íbamos a ser necios, rebeldes, íbamos a negar a Jesús, no íbamos a aceptarlo, íbamos a negarlo, íbamos a vivir en el vicio, en el pecado, y aún al momento de la muerte, aún así, Dios iba a permitir a algún ministro que nos fuera a predicar o fuera a predicar a alguien. Él se seguiría necio y moriría y cerraría sus ojos en necedad y diría: no quiero de Dios, no creo en Dios, y se moriría sin Dios. ¿Quién escogió entonces que este hombre se fuera al infierno? Él, no Dios. Dios, hermano, a todos los hombres, dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere la muerte de ninguno. Le pregunto, San Juan 3:16, ¿Jesús murió para quiénes? ¿Para los salvos que van a ser? No. ¿Para los cristianos? No. Jesús murió para el mundo entero. Para el mundo entero. No para el diablo. El diablo no puede aceptar a Jesús. Esto suena un poco chusco, pero una ocasión, en un estudio de satanismo, alguien hizo una pregunta: pastor, pero ¿y qué tal si ayunamos y nos unimos todo el mundo para ayunar, para que el diablo un día se arrodille y acepte a Jesús, y se le caigan los cuernos y la cola y cambie de color y se convierta en evangelista? ¿Qué sucedería? El mundo sería salvo. Esto sonó como muy desafiante. Sonaría como decir: pues está bueno, hay que orar, que se convierta, y aparte de eso se acaban los problemas y las tentaciones. Pero no. ¿Por qué no podemos orar por el diablo para que se convierta? ¿Por qué no debemos de creer que el diablo se va un día a arrepentir y a convertir? ¿Hay un pasaje bíblico que lo determina? ¿Lo hay o no lo hay? Lo hay. Les diré solo uno. La Biblia dice: y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él dará testimonio y nos convencerá de pecado, de justicia, y esto, atención, y de juicio. Juicio, porque el príncipe de este mundo, que es el diablo, ya ha sido juzgado. Pues gócese, por lo menos dele un aplauso a nuestro Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya está juzgado. Así es que cuando el diablo venga y le diga: no, ni vas a llegar al cielo, ni puedes, no tienes fuerza, no vas a avanzar, no vas a triunfar, usted dígale: ¿sabes, Satanás? Eso a él le llega pues hasta el alma. Al diablo no. Pruébelo. Cuando el diablo venga y le diga: no puedes, no podrás, te vas a morir, te vas a esto, usted diga: ¿sabes qué, diablo malvado, ingrato, cruel? No se ponga así a charlar con él, porque dice: lo hay que resistir. Y dígale: te voy a decir algo, pues ya te olvidó. Tú ya fuiste juzgado, ya no tienes escapatoria. Cuando llegue el momento, tú te vas a ir al lago de fuego. O sea, el diablo ya está juzgado. Por eso encontramos que en la palabra del Señor, el mundo, los que vivimos, ningún hombre sobre esta tierra ha sido juzgado, aunque algunos escogieron ubicar lugares y puestos muy tremendos en el mover de profético. Por ejemplo, hablaría del Papa de Roma. Recuerdo que en esa ocasión misma que alguien me preguntó: ¿no podemos orar y ayunar por el diablo que se convierta o que lo destruya? Y otro por ahí sentado dijo: no, porque si lo mata Dios, muchos van a quedar huérfanos.
Digo, sí, es cierto eso. Los impíos se quedarán huérfanos. No, 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 que siga. Pero alguien más preguntó, pastor, ¿y podemos orar por el Papa? Le digo, no creo que sea buena idea. El Papa es un personaje muy específico, como él, y habrá otros más que decidieron voluntariamente. Dios no escogió ni a Juan Pablo II, ni a este último, su nombre, ¿cómo se llama? Francisco, ¿verdad? Dios no los escogió a ellos, ellos escogieron. Y obviamente que hubo promoción, los promocionaron y llegaron. Sería difícil decir hay que orar por ellos. Sus almas están más negras que el alma de Judas. Está tremendo. Mejor ore por sus hijos y déjese andar orando por lo que no conviene, porque Dios ni le va a responder. De tal manera que la predestinación está determinada por el preconocimiento de Dios, es decir, conocimiento anticipado de lo que habrá de venir. La predestinación apunta a dos cosas, a varios, pero quiero hablar solo por el tiempo de dos temas importantes. Uno, salvación. No es que Dios determina escogiendo quiénes serán salvos y otros serán condenados. Más bien, Dios de antemano, por su presencia, conoció y supo el antes y el después de cada episodio de cada vida y el fin de la misma. Y es por eso que Romanos capítulo 8, versículos 27 en adelante dice: y a los que antes conoció, a estos predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es decir, que el que empezó la buena obra de los que le abrimos al corazón, Dios no se quedó quieto, hermano. Él empezó a moverse, nos dio su espíritu, nos bendijo, nos justificó, nos puso una predestinación, que quiere decir darnos un fin de victoria, de gloria. Nos justificó, nos perdonó, nos va a glorificar dándonos un nuevo cuerpo. Y así que los condenados no es porque fueron predestinados por Dios para ir al infierno, para que fuesen condenados, sino cada cual por su necio y endurecido corazón rechazaron la salvación voluntariamente. Eso tiempo me faltaría para citar la Biblia, porque si pecáramos voluntariamente no queda más sacrificio. Y los hombres malos que van al infierno, dice la Biblia, por su necio y endurecido corazón, le cerraron a Dios su vida. Así es que no es Dios el que condena al hombre, es el hombre el que se condena a sí mismo por su necio corazón. Así es que en torno a la salvación, los salvos fuimos predestinados porque decidimos abrir el corazón a Dios, y los que irán al infierno porque voluntariamente le cerraron el corazón a Dios, a sabiendas, bajo inteligencia y voluntad, que escogían lo que los llevaría a la muerte. Así es que si pecamos voluntariamente no queda más sacrificio. Segundo tema en torno a la predestinación es el llamamiento divino. La predestinación también apunta a llamados específicos, ya sea ministerio o ser comisionados para un determinado propósito. Usted fue predestinado para lo que ahora está haciendo desde antes que naciese. Yo voluntariamente decidí ser un músico porque traía este don y me quise ir a los bailes allá a tocar. Y el diablo trabajó en eso. Y ahí andaba con la guitarrita, después con un acordeón, después con un teclado.
Y aunque fue poco el tiempo que por ahí me escapé de la mano de Dios, andando en el mundo ahí tocando, Dios finalmente me trajo, porque Él sabía que yo de todas formas, voluntariamente, pero Dios no programó en mí como un chip de un robot para decir el día tal, a tal hora y a tal momento, ahora te programo en ti, en tu corazón y en tu mente, que me vas a aceptar. Eso no hizo Dios. Él solo me dio voluntad propia, individual, inteligencia y sentimientos. Y un día el Señor trabajó, es decir, Él trabajó. Y el diablo fue usado también para matarme. Pero llegó el momento en que entendí la necesidad de abrir el corazón a Dios. Y el Señor me llamó. Y aunque decidí hacer otras cosas más allá, finalmente el Señor cumplió su propósito. Y aquí me tiene el Señor. Desde México hasta Santa Fe. ¿Quién hubiera pensado que yo hubiera venido a parar aquí a Santa Fe? Y yo no sé de aquí a dónde Dios me habrá de llevar. Pero eso es predestinación. Él me escogió desde antes. Y yo mismo me maravillaba, porque siendo muy joven, demasiado joven, en un concilio donde yo ahí fui criado por mis padres, donde eran personas demasiado ancianas, que ellas cantaban, predicaban, a nadie le permitían nadie hablar, el Señor ahí me metió entre la multitud de esa organización, y siendo demasiado, pero demasiado joven, Dios me empezó a usar para traer este tipo de estudios que yo mismo decía, Señor, ¿cómo? Pero Dios había escogido mi vida para eso. A usted le ha escogido también, por eso lo que usted hace, lo puede hacer bien y lo hace bien y lo puede hacer mucho mejor, porque ha sido predestinado, llamado para un propósito. Pero ¿cuántas veces ese llamado, el cual Dios predestinó en ti, muchas veces suena como esta versión que usamos en la iglesia? Es como cuando Dios nos da un arpa y entramos en un break de descanso y colgamos el arpa y dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Eso es peligroso y grave, hermano, porque cuando colguemos el arpa va a haber calamidad y estamos restando obediencia al llamado y bendiciones a nuestra vida y bendiciones a la iglesia, porque yo no puedo hacer ni ejecutar lo que usted, hermano, Dios le ha dado. El reino de Dios, la iglesia del Señor va a marchar, va a ser edificada, va a ser bendecida, va a ser, hermano, prosperada y sobre todo ensanchada bajo el empuje de todos los llamamientos de todo el pueblo de Dios. Así es que si una iglesia decae, mengua o detiene su marcha, nunca culpe al pastor. Muchas veces alguien piensa que es el pastor el que lleva el control, las riendas y la marcha, y no es así. Somos toda la iglesia en general, que es verdad que hay llamamientos específicos, como es el de un pastor en una iglesia para guiarla, alimentarla, pero al fin de cuentas, todo lo que habrá de suceder en torno a la iglesia es por el llamado de todos. Es decir, todos somos responsables del avance o el atraso de la iglesia. Todos somos responsables de poder dar cuentas del llamamiento que Dios ha puesto en nuestra vida como una predestinación. Así es que esto se oirá quizás tremendo, fuerte, pero es bíblico. El Señor no nos trajo aquí para ocupar una silla y tenerla vacía. Dios nos trajo para servirle, para adorarle y para bendecirle. Concluimos. Así es que la predestinación, salvación o condenación, no es el resultado de ser predestinados, pues haría nula la obra de Jesús en la cruz del Calvario y también haría nulo el libre albedrío de los hombres. Dios nos escogió por lo que nosotros voluntariamente decidiríamos dónde
Escuche, hermano mío, ¿dónde pasaríamos la eternidad? Pongámonos de pie y damos gracias al Señor por su bendición. Padre que estás en los cielos, en esta noche ya te doy gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos has dado la bendición de conocerte. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has llevado al convencimiento. No nos obligaste a aceptarte, solo trataste con nosotros y voluntariamente decidimos aceptarte. Te doy gracias por tu iglesia, los que están en sus hogares. Pero si tú en esta noche, hermano, estás escuchando esta palabra, en esta hora yo te invito para que abras tu corazón y recibas a Jesús, que Él te perdone y empiece una obra gloriosa de redención, predestinándote, llamándote, justificándote, glorificándose en ti, y que todas las cosas abunden para bien. Bendigo tu nombre y te doy gracias en esta noche gloriosa. Guárdanos y bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Que la gracia tuya resplandezca, abunde en tu pueblo. Te lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.